En las extensas praderas doradas del Masai Mara ocurrió una escena tan brutal que dejó en silencio incluso a los rangers más experimentados. Un padre se volvió contra su propia sangre. Mufumo, el macho dominante que había controlado ese territorio durante 6 años, estaba a punto de destruir a su propio hijo. No porque Jabari hubiera fallado, no porque desobedeciera, sino por algo mucho más peligroso. Había crecido. Con 2 años y medio ya no era un cachorro. Su melena comenzaba a oscurecerse, su cuerpo se había vuelto compacto y poderoso, y su rugido empezaba a sonar demasiado parecido al de su padre. Para Mufumo, Jabari ya no era familia, era una amenaza. La mañana había comenzado como cualquier otra. La manada se había reunido alrededor del cadáver reciente de una cebra cerca de un grupo de acacias. Jabari se acercó con seguridad, esperando ocupar su lugar habitual en el festín. No sabía que su padre llevaba semanas observándolo en silencio, con una hostilidad creciente. Cada rugido del joven león alimentaba la furia de Mufumo. El ataque fue instantáneo. Sin advertencia, en un segundo Jabari inclinaba la cabeza hacia la presa. Al siguiente, su cuerpo salió despedido por el impacto de más de 180 kilos de rabia pura. Las garras de Mufumo desgarraron su costado y la sangre tiñó la hierba seca de rojo. Jabari logró ponerse en pie, desorientado, con los ojos llenos de confusión. Aquello no era una corrección, no era una lección, era un intento de asesinato por parte del mismo león, que antes lo había protegido de todo. Las leonas observaron paralizadas. Amara, la madre de Jabari, lanzó un grito desesperado e intentó colocarse entre ambos. La reacción de Mufumo fue inmediata y aterradora. Se giró contra ella con tal violencia que la obligó a retroceder. El mensaje fue claro. Cualquiera que defendiera a Jabari sufriría las consecuencias. Los lazos de la manada ya no importaban, solo el poder. Jabari intentó rendirse. Cayó de espaldas y expuso su vientre, el gesto universal de sumisión. Gimió como cuando era cachorro, intentando despertar algún recuerdo, algún vínculo. Mufumo se detuvo sobre él, jadeando, con la sangre aún cayendo de sus garras. Por un segundo eterno, pareció que algo del pasado podía regresar. Entonces Mufumo se lanzó directo a su garganta. Jabari giró el cuerpo en el último instante. Los colmillos rozaron su cuello en lugar de cerrarse sobre su tráquea. El instinto tomó el control. Corrió, no como un joven león orgulloso, sino como una presa huyendo de un depredador. Detrás de él, el rugido de Mufumo sacudió la llanura con un mensaje imposible de confundir. No regreses jamás. El joven león corrió hasta que las patas le ardieron y el aire dejó de entrar en sus pulmones. Cruzó montículos de termitas, el límite del territorio paterno, el río donde había aprendido a nadar siendo cachorro. Cada referencia de su antigua vida quedó atrás. Cuando finalmente cayó exhausto entre la hierba alta, a casi 8 kilómetros de distancia, estaba solo por primera vez. La noche cayó sobre la sabana. Jabari temblaba en un territorio desconocido. Sus heridas latían, su estómago estaba vacío y las hienas ya comenzaban a moverse en la oscuridad, atraídas por el olor de la sangre. La mayoría de los machos jóvenes exiliados no sobreviven ni un mes. Pero algo distinto empezaba a formarse dentro de Jabari, algo oscuro, algo que necesitaría 2 años de sufrimiento para tomar forma completa. Y cuando eso ocurriera, su padre descubriría que algunos hijos no solo sobreviven al exilio, regresan. La primera semana de exilio estuvo a punto de matarlo. Sin la experiencia cazadora de su madre, ni la sombra protectora de su padre, Jabari no era más que un joven león herido, avanzando a ciegas por territorios ajenos. Cada manada que encontraba lo expulsaba con violencia. Cada coalición de machos lo atacaba de inmediato, viéndolo como una amenaza futura. Las profundas heridas que le había dejado Mufumo se infectaron y la fiebre comenzó a nublarle la mente. Jabari estaba descubriendo la verdad más cruel de la vida nómada. La sabana no perdona a los débiles. El hambre lo empujó a la desesperación.
Jabari jamás había cazado solo. Siempre había comido lo que su madre conseguía. Ahora, observando a un grupo de impalas a la distancia, entendió lo poco preparado que estaba. Su primer intento fue un desastre. Atacó demasiado pronto, corrió sin fuerza y las presas huyeron en todas direcciones. Al día siguiente lo intentó con cebras. El resultado fue el mismo. Al finalizar la segunda semana, su cuerpo había perdido una cantidad alarmante de peso. Pronto, alimentarse de restos se convirtió en su única salida. Jabari aprendió a seguir a los buitres en el cielo, esperando encontrar sobras abandonadas por otros depredadores. Comió carne en descomposición que lo enfermó. Peleó con chacales por huesos casi limpios. Una noche encontró el cadáver medio devorado de un búfalo y comió sin parar hasta que el dolor le cerró el estómago. Era humillante para un león de su linaje, pero la humillación era preferible a morir de hambre. Con la llegada de las lluvias aparecieron nuevos peligros. Los ríos crecían de un día para otro, bloqueando rutas de escape. Los cocodrilos se ocultaban en aguas que Jabari no tenía más opción que cruzar. En uno de esos cruces desesperados, un enorme reptil se lanzó hacia él, fallando por centímetros su pata trasera. El joven león logró alcanzar la otra orilla y cayó exhausto en el barro, temblando. 8 meses habían pasado desde su expulsión y cada día parecía tiempo prestado. Entonces conoció a Kondo. Kondo era otro macho nómada, aproximadamente 1 año mayor, con una cicatriz profunda cruzándole el hocico. Recuerdo de una pelea que casi le cuesta la vida. La mayoría de los machos errantes se ven como enemigos, luchando por recursos escasos. Pero Kondo pensaba distinto. Llevaba 18 meses solo y sabía que un león aislado rara vez vive lo suficiente para reclamar algo propio. Se acercó a Jabari sin agresión, con algo inesperado, una propuesta de alianza. Durante horas se observaron con cautela, girando uno alrededor del otro, hasta que finalmente se recostaron lado a lado. Así nació una coalición, una unión forjada por la necesidad. Juntos podían cazar presas más grandes, juntos podían resistir ataques, juntos tenían una oportunidad real de no desaparecer en silencio. Con el paso de los meses, Jabari cambió. Kondo le enseñó técnicas de caza que nunca había aprendido. Derribaron su primer ñu juntos, luego un búfalo joven y después otro más. El cuerpo de Jabari se volvió más sólido. Su melena se espesó y oscureció. Las heridas infectadas sanaron y se transformaron en cicatrices que lo hacían parecer peligroso. Se estaba convirtiendo exactamente en el león que su Jabari y Kondo llevaban casi 8 meses sobreviviendo juntos cuando apareció el tercer integrante de lo que sería su futura coalición. Se llamaba Tau, un joven macho enorme con una melena negra tan oscura que lo hacía parecer mayor de lo que realmente era. Tenía apenas 3 años. Lo encontraron junto a un cauce seco, al borde de la muerte, cubierto de heridas profundas. Una coalición rival lo había emboscado y abandonado, seguro de que no sobreviviría. Para la mayoría de los leones, Tau habría sido un competidor más que eliminar. Para Jabari fue algo distinto. Vio un guerrero potencial. Los dos socios arrastraron un facóquero recién cazado hasta donde Tau y lo dejaron a su lado. No fue un gesto de compasión, sino una apuesta calculada. Si sobrevivía, el beneficio sería enorme. Durante 3 días lo protegieron mientras comía y recuperaba fuerzas. Ahuyentaron a las hienas, atraídas por el olor de la sangre. Montaron guardia mientras dormía. Poco a poco, Tau volvió a ponerse en pie, y con esa recuperación nació una lealtad feroz hacia los machos que le habían salvado la vida. Con 3 leones trabajando juntos, todo cambió. Ya no eran nómadas desesperados, robando restos y huyendo constantemente. Se habían convertido en una coalición, en una fuerza que otros depredadores comenzaron a evitar.
Su éxito en la caza se multiplicó. Podían derribar cebras adultas y ñus mediante ataques coordinados, cerrando cualquier ruta de escape. Por primera vez desde su expulsión, Jabari comía hasta quedar completamente saciado todos los días. Tau aportó mucho más que tamaño y fuerza bruta. Había pasado 2 años recorriendo todo el ecosistema del Mara y conocía el territorio como pocos. Sabía qué manadas estaban debilitadas, qué machos dominantes envejecían, qué zonas estaban listas para ser tomadas. Por las noches, los 3 descansaban juntos mientras Tau compartía esa información como un estratega preparando una campaña. Entonces Tau mencionó un nombre que heló la sangre de Jabari: Mufumo. Había cruzado su territorio 6 meses atrás y apenas había escapado con vida. El viejo rey seguía siendo fuerte, seguía dominando, seguía gobernando las mismas tierras donde había intentado matar a su propio hijo. Pero Tau había notado algo crucial. Mufumo ya no tenía aliados. Su compañero de coalición había muerto luchando contra un búfalo. Algo cambió dentro del pecho de Jabari al escuchar eso. El odio que llevaba más de 1 año acumulándose se transformó en algo más frío, más preciso. Su padre era vulnerable. El león que lo había expulsado, que había intentado aplastarle la garganta y condenarlo a morir solo en la sabana, ahora estaba al alcance. Kondo y Tau notaron el cambio de inmediato. Jabari siempre había sido intenso, pero ahora había algo inquietante en su mirada. Entrenaba con más dureza, peleaba con mayor agresividad durante los enfrentamientos de práctica, los empujaba a volverse más fuertes cada día. Cuando le preguntaban por qué, la mañana en que Jabari volvió a pisar el territorio de su padre, el aire parecía distinto. Cada olor, cada sonido, cada movimiento en la hierba despertaba recuerdos que había intentado enterrar durante 2 años. Allí estaba el montículo de termitas donde jugaba cuando era cachorro. Más adelante, el bebedero donde su madre le había enseñado a beber sin bajar la guardia. Y, a la distancia, el grupo de acacias donde su padre había intentado matarlo. Los músculos de Jabari se tensaron sin que pudiera evitarlo. Había regresado a casa, pero aquel lugar ya no ofrecía refugio. Era un campo de guerra. Kondo y Tau avanzaban a su lado, uno a cada flanco, con el cuerpo bajo y los sentidos en alerta. Habían repetido el plan decenas de veces durante el viaje hacia el este. Al amanecer, anunciarían su presencia con rugidos que sacudirían la llanura, obligando a Mufumo a enfrentarlos. 3 contra 1. El viejo rey no tendría oportunidad. Sin embargo, a medida que se adentraban en el territorio, Jabari percibió que algo no encajaba. La manada era mucho más pequeña de lo que recordaba. Cuando se fue, 8 leonas y varios cachorros llenaban el lugar de movimiento y vida. Ahora apenas distinguía 5 hembras, todas delgadas, agotadas. No había cachorros jugando entre la hierba. No se escuchaban llamados ni sonidos de calma. Algo grave había ocurrido allí durante su ausencia. Algo que había destruido lo que una vez fue una familia fuerte. Entonces la vio. Amara descansaba sola bajo un árbol de fiebre, con las costillas marcadas bajo un pelaje opaco. En solo 2 años parecía haber envejecido una década. La leona que había sido una de las cazadoras más poderosas ahora parecía esperar el final. Una oleada de emociones golpeó a Jabari, atravesando incluso el odio que llevaba dentro. Ella había intentado protegerlo aquel día. Había gritado cuando Mufumo atacó y había pagado el precio desde entonces. Un rugido conocido atravesó el territorio y la sangre de Jabari se heló. Mufumo había detectado intrusos. El viejo rey apareció tras una formación rocosa, con la melena aún imponente, aunque ya gris en los bordes. Caminaba con la seguridad de un león que jamás había sido derrotado.
que había gobernado sin oposición durante 8 largos años. No sabía que la muerte lo observaba desde la hierba alta. Mufumo inició su patrulla, marcando árboles y lanzando advertencias a cualquier intruso. Jabari siguió cada uno de sus movimientos con atención depredadora. Notó que favorecía ligeramente la pata trasera izquierda, probablemente una lesión antigua que nunca sanó del todo. Sus reflejos eran más lentos, su resistencia ya no era la misma. El rey invencible empezaba a mostrar grietas. Kondo rozó a Jabari con el hocico, preguntando en silencio si debían atacar en ese momento. Sería sencillo. 3 machos jóvenes en su mejor momento contra un solo león envejecido. Podrían terminarlo en minutos. Jabari negó despacio con la cabeza. No, quería que su padre supiera quién había vuelto. Quería que Mufumo sintiera el mismo terror que él había sentido aquella mañana, 2 años atrás. Mufumo quedó inmóvil cuando el eco de aquel rugido se disipó en el aire del atardecer. Reconocía esa voz. Era más grave, más poderosa, pero inconfundible. El cachorro que había expulsado 2 años atrás seguía vivo. El hijo que había intentado eliminar había sobrevivido a lo imposible, y por los rugidos que respondían en perfecta sincronía, comprendió algo aún peor. Jabari no había regresado solo. El corazón del viejo rey golpeó con fuerza mientras escudriñaba el horizonte oscurecido. Los 3 machos emergieron de la hierba alta como sombras tomando forma. Jabari avanzaba en el centro. Su melena negra enmarcaba un rostro endurecido, irreconocible. El joven confundido que se había rendido suplicando ya no existía. Frente a Mufumo caminaba un guerrero forjado por 2 años de hambre, violencia y determinación absoluta. Kondo y Tau lo escoltaban con precisión, los músculos tensos bajo pelajes marcados por cicatrices. El instinto de Mufumo le gritaba que huyera. 3 machos jóvenes contra un león envejecido era una sentencia de muerte. Cada fibra de su cuerpo lo sabía, pero huir significaba perderlo todo. Su territorio, su manada, su legado construido durante 8 años caerían en manos de estos intrusos. El viejo rey se obligó a mantenerse firme, infló el pecho y sacudió la melena en una demostración de dominio que ni él mismo creía. Las leonas se reunieron en una elevación cercana para observar el enfrentamiento. Entre ellas, Amara miraba con los ojos abiertos de par en par. Su hijo estaba vivo. Aquel cachorro que había intentado proteger se había convertido en un macho imponente, avanzando como un conquistador. Si los leones pudieran llorar, ella lo habría hecho. Quiso correr hacia él, pero un instinto antiguo la mantuvo inmóvil. Jabari se detuvo a unos 30 metros de su padre. Por primera vez, desde la mañana de la expulsión, sus miradas se cruzaron. No hubo sonidos, pero en ese silencio se dijo todo. En los ojos de Mufumo había desafío y algo que rozaba el arrepentimiento. En los de Jabari no había nada más que odio frío y controlado. No existía posibilidad de reconciliación. El viejo rey fue el primero en moverse. Avanzó con un rugido intimidante, un intento desesperado de hacerlos dudar. Era un engaño. Jabari no reaccionó. Esperó a que Mufumo se comprometiera con la carga y entonces se desplazó con una fluidez perfecta. 2 años luchando por cada comida le habían enseñado a moverse así. Mufumo pasó de largo, tropezando, y por primera vez pareció viejo. Kondo y Tau comenzaron a cerrarse en círculos, bloqueando cualquier salida. La trampa se cerraba y Mufumo lo entendió. Giraba sin parar, intentando mantener a los 3 a la vista. Era imposible. Cada vez que enfrentaba a uno, los otros 2 aparecían en sus puntos ciegos. Las mismas tácticas que había usado durante años contra sus presas, ahora se aplicaban sobre él con precisión letal. Jabari dejó que sus hermanos... Jabari se lanzó contra su padre con 2 años de furia, concentrados en un solo movimiento explosivo.
El choque de sus cuerpos resonó como un trueno sobre la sabana. Garras y colmillos se hundieron entre pelaje y carne mientras ambos luchaban por imponer dominio. A pesar de la edad, Mufumo seguía siendo fuerte y la experiencia acumulada en incontables combates le permitía usar técnicas que los machos jóvenes nunca habían aprendido. Giró con rapidez y logró clavar los dientes en el hombro de Jabari, haciendo brotar la primera sangre. El dolor no lo detuvo. Al contrario, avivó su rabia. Jabari recordó cada noche de hambre vagando solo por territorios hostiles. Recordó las heridas infectadas que casi lo mataron. Recordó el momento en que suplicó rendición mientras su padre se preparaba para aplastarle la garganta. Con un rugido que parecía surgir de lo más profundo de su ser, Jabari se liberó y embistió con todo su peso contra el costado de Mufumo, lanzándolo violentamente al suelo. Kondoitau observaban desde el perímetro, listos para intervenir si era necesario, pero conscientes de que aquella lucha pertenecía solo a Jabari. Las leonas, inmóviles sobre la elevación, guardaron un silencio absoluto. Incluso los insectos y las aves nocturnas parecían contener el aliento mientras padre e hijo se atacaban con una ferocidad primitiva. La hierba se oscureció con sangre, imposible de distinguir bajo la luz de la luna. Mufumo luchó con la desesperación de un león que sabe que se juega la vida. Un zarpazo brutal abrió una herida sobre el ojo de Jabari y la sangre le nubló la vista durante un instante. El viejo rey aprovechó la ventaja y se lanzó directo a su garganta, usando las mismas fauces que habían acabado con decenas de rivales. Por un momento aterrador, pareció que la experiencia podría imponerse a la juventud. Pero Jabari había aprendido algo durante su exilio que su padre jamás necesitó aprender. Había aprendido a pelear herido, exhausto, con todas las probabilidades en contra. La supervivencia fue su único maestro y sus lecciones quedaron grabadas en cicatrices permanentes. Se agachó bajo la embestida de Mufumo y atacó hacia arriba con una fuerza devastadora, hundiendo los dientes en la parte blanda bajo la mandíbula de su padre. El viejo rey lanzó un grito de agonía cuando las mandíbulas de Jabari se cerraron sin soltar. Rodaron por el suelo manchado de sangre. Mufumo se debatía con desesperación, intentando liberarse, mientras Jabari mantenía la presión con una determinación implacable. Los segundos se hicieron eternos, los movimientos se debilitaron, los gritos se transformaron en jadeos ahogados. Aún así, Jabari no aflojó, apretando hasta sentir que algo esencial cedía bajo sus colmillos. El cuerpo de Mufumo quedó inerte. Sus patas se sacudieron una, dos veces y luego quedaron inmóviles para siempre. Jabari soltó la presa y retrocedió, respirando con dificultad. A la mañana siguiente de la batalla, Jabari permanecía de pie junto al cuerpo de su padre mientras los buitres giraban en círculo sobre el cielo, esperando descender. En la naturaleza no existen funerales ni rituales. Los muertos alimentan a los vivos y el ciclo continúa sin emociones. Jabari observó cómo los carroñeros se acercaban uno a uno, sintiendo solo un vacío profundo donde había esperado encontrar satisfacción. Durante 2 años, la venganza había sido su razón de existir. Ahora que estaba consumada, no sabía qué debía sentir. Las leonas avanzaron con cautela. No sabían si aquel macho cubierto de sangre las vería como familia o como amenazas. Los nuevos dominantes suelen matar a las crías existentes para acelerar el regreso de las hembras al celo. Era una lógica brutal, grabada en el ADN de los leones desde hacía millones de años. Las 5 hembras restantes bajaron la cabeza y mostraron sumisión, esperando sobrevivir al cambio de poder sin violencia. Entonces,
Amara dio un paso al frente. Se movió despacio, con el cuerpo envejecido temblando a cada avance. Jabari la observó sin moverse, su expresión indescifrable bajo la melena manchada de sangre seca. Madre e hijo quedaron frente a frente por primera vez en 2 años. Ella estaba agotada por el tiempo. Él era casi irreconocible, y aún así, algo antiguo y poderoso seguía uniéndolos. Amara apoyó su cabeza contra el pecho de Jabari y la mantuvo allí. Era el saludo que los leones reservan para los miembros de la familia que regresan tras una larga ausencia. Jabari permaneció rígido durante varios segundos. Las murallas emocionales levantadas durante el exilio resistían. Luego, algo se quebró. Bajó lentamente su enorme cabeza y la apoyó con suavidad sobre la de su madre, aceptando su contacto por primera vez desde que era cachorro. Kondo y Tau se mantuvieron a distancia, comprendiendo que incluso entre leones hay reencuentros que requieren silencio. Se dedicaron a patrullar los límites del territorio, marcando árboles y rocas para anunciar la nueva posesión. Cualquier macho rival que detectara ese olor entendería el mensaje. Esa tierra ahora pertenecía a una coalición de 3 guerreros curtidos en batalla. En las semanas siguientes, Jabari demostró ser un líder muy distinto a su padre. Mufumo había gobernado mediante el miedo y la violencia, manteniendo a la manada bajo la constante amenaza de su temperamento. Jabari ya había vivido suficiente brutalidad durante su exilio. Impuso orden sin crueldad, protegió sin exigir sometimiento y compartió las presas sin fomentar la competencia salvaje que había marcado el antiguo reinado. Poco a poco, la manada comenzó a recuperarse. Las leonas cazaban con mayor confianza, sabiendo que machos fuertes defendían las fronteras. Amara recuperó peso y energía, dejando atrás el desgaste causado por años junto a un tirano impredecible. Incluso el territorio parecía renacer, con presas regresando a zonas que habían evitado durante los últimos y caóticos años de Mufumo. 6 meses después de la toma del poder, nacieron los primeros cachorros. 2 hembras habían pasado 3 años desde que Jabari conquistó el territorio de su padre. Bajo su liderazgo, la manada prosperó como nunca antes. 9 leonas y 11 cachorros de distintas edades ocupaban ahora aquellas tierras. La coalición de las sombras se había vuelto legendaria en todo el Mara, y su reputación mantenía a la mayoría de los machos rivales a una distancia prudente. Jabari había construido algo que su padre jamás logró, un reino basado en fuerza, pero también en equilibrio. Sin embargo, la sabana siempre recuerda a sus reyes una verdad cruel. El poder nunca se posee, solo se toma prestado. Las primeras señales de peligro aparecieron durante la estación seca. Jabari detectó marcas de olor desconocidas en la frontera oriental. Una nueva coalición de 4 machos jóvenes se movía por territorios vecinos, probando defensas, buscando grietas. Apenas tenían 3 años. Eran impulsivos, ambiciosos, exactamente como Jabari había sido alguna vez. La historia se preparaba para repetirse. Kondo fue el primero en caer. Se topó con 2 invasores durante una patrulla solitaria. Peleó con una valentía feroz, pero la matemática del combate no perdona. 2 contra 1 significaba muerte. Su cuerpo fue hallado a la mañana siguiente, cerca del cruce del río. Jabari y Tau rugieron su dolor al cielo vacío, despidiendo al hermano que había salvado la vida de Jabari en los días más oscuros del exilio. La coalición quedaba debilitada en el peor momento posible. Tras la muerte de Kondo, los invasores se volvieron más audaces. Avanzaron sin miedo hacia el corazón del territorio, desafiando abiertamente a Jabari y Tau. 4 contra 2 eran probabilidades imposibles de sostener por mucho tiempo. En uno de los enfrentamientos, Tau sufrió heridas graves que lo dejaron cojeando. Los defensores se estaban quebrando y las leonas lo sentían.
El cambio era inevitable. Amara observó a su hijo prepararse para lo que podría ser su última batalla, con el dolor marcado en su rostro envejecido. Ya había perdido a una pareja por la violencia. Ahora podía perder también a su hijo, atrapado en el mismo ciclo interminable. Esa noche, Jabari se recostó junto a su madre. Sus cuerpos se tocaron en silencio, como cuando él era apenas un cachorro, ajeno a la dureza del mundo. El enfrentamiento final llegó al amanecer. 4 machos jóvenes irrumpieron en el territorio, donde Jabari aguardaba junto al herido Tau. La lucha fue brutal y rápida. Tau cayó primero, superado por 2 atacantes. Jabari se enfrentó solo a los otros 2. Durante 20 minutos feroces, el viejo rey desató todo lo que había aprendido en una vida marcada por la violencia. Mató a uno de los invasores y dejó a otro gravemente herido. Pero el agotamiento terminó por traicionarlo. Jabari murió del mismo modo que había muerto su padre, derrotado por machos más jóvenes que deseaban lo que él había construido. Su cuerpo quedó tendido sobre la misma hierba donde jugó de cachorro, donde fue expulsado siendo joven, donde regresó como conquistador. El territorio que había costado tanta sangre ahora pertenecía a extraños que gobernarían hasta que sus propios hijos se alzaran algún día contra ellos. Pero el legado de Jabari sobrevivió de una forma que los nuevos reyes jamás imaginaron.